vida de José. Hace 8 días estuvimos hablando de Daniel, ¿verdad? Cómo el Señor lo usó en medio de una situación difícil, en medio de un mundo inmerso en el paganismo, etc. Pero si se dan cuenta, Daniel y José tienen muchas cosas similares. Dice aquí en Génesis 37, versículo 2, José tenía únicamente 17 años. Pero nos dice la Escritura que él era muy amado por su padre. Lo tuvo en su vejez y lo distinguió con una túnica de colores que le hizo especialmente para él. Pero también dice en el versículo 4 de Génesis 37 que José era odiado por sus hermanos. Odio es una palabra muy fuerte. Dice, y sus hermanos vieron que su padre amaba más a José que a todos ellos, por eso lo odiaban y no podían hablarle amigablemente. ¿Ustedes se imaginan esta escena? No tenía 1, ni 2, ni 3 hermanos. Se le odiaban y le hablaban ásperamente. ¿Ustedes se imaginan ese ambiente en el hogar? José le compartía o le informaba a su padre del comportamiento de sus hermanos. Algunos hasta decimos, era un chivato, pero no. Vamos a contextualizarnos. Si ustedes ven que en la familia, algún miembro de la familia no se está comportando como saben que en casa es demandado que se comporten, ¿no lo hablamos entre nosotros? Obviamente que sí. Y más cuando es un hermano. Tú vas a tu padre y puedes decirle, oye papá, mira que están haciendo esto, se están portando mal. Pero esto hacía que aumentara el odio en sus hermanos. Y miren qué interesante, porque en un solo capítulo, en ese capítulo 37, vemos que reiteradas veces dice que los hermanos odiaban a José. ¿Por qué? El pobre José tuvo un sueño. Mi manojo de espigas se levantó bien recto. Y todos los vuestros se pusieron alrededor y se inclinaron hacia el mío. ¿Para qué? Si ya los hermanos vieron que el padre lo amaba, le hizo una túnica especial que a los otros no. Y ahora nos viene con este sueño, le odiaron más. Pero no se quedó ahí, tuvo otro sueño. No habla ásperamente. Incluso cuando les contó el primer sueño, José les dice, escuchadme por favor. Esa palabra no lleva altivez ni orgullo. Más bien es como de preocupación. Ustedes cuando han tenido un sueño que no entienden o que les perturba, ¿no tienen ganas de contárselo a alguien? Porque nos levantamos comiéndonos el coco, ¿verdad? Pero tenemos que hablarlo con alguien. Yo me imagino que esta era la situación de José. Necesitaba contárselo a alguien, porque él no entendía qué es lo que estaba pasando. Y el padre, a pesar de que le riñó, y no sabemos si le riñó por lo que le dijo del sueño o porque los hermanos ya la traían contra él. Pero dice que él se quedó pensando sobre estas palabras. José sufrió el odio, el maltrato en el núcleo familiar. Pero después, aquí comprobamos que los hermanos no se portaban nada bien. Porque si vemos, el padre de José, versículos anteriores les dice, ¿no mandamos a tus hermanos a Siquem? El padre sabía dónde los había mandado, pero es otra vez ese tipo de conversaciones que tú sabes lo que pediste, tú sabes lo que estás esperando que tus hijos hagan y como que estás pensando en voz alta, oye, ¿a dónde los mandamos? ¿No los mandamos a aquella esquina? Ya se tardó, ¿no? ¿Se han sentido así? Así está el padre hablando con José. Oye, ¿no los mandamos a Siquem? Por eso le dice, ve a ver cómo están y cómo está el rebaño. Aquí vemos claramente que el padre de José estaba preocupado. Ya sabía que no se portaban bien y dicho y hecho, los mandó a un punto y ellos andaban en otro. ¿Qué hacían? Con razón no volvían, con razón el padre estaba inquieto, con razón tiene que mandar al pobre José. Pero me llama mucho la atención que José, siendo el amado del padre, siendo el que lo hizo destacar con esa túnica preciosa de colores, siendo el que era acosado, avasallado, odiado por los hermanos, José no dijo, ya que se las apañen, ya vendrán. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros si estamos todo el tiempo siendo ahí apulismados por alguien que no nos ve con buenos ojos? De momento vamos a ir. ¿Ven cómo reaccionó José?
José fue. Es más, se ve que José estaba preocupado por sus hermanos. Otro en su lugar hubiera ido, no están, yo me voy. Porque está diciendo desde Hebrón hasta Siquem. Cuando está diciendo eso, estamos entendiendo que no era muy cerca, no era aquí a la esquina. Y aún así, José fue. Y los andaba buscando. Vemos la preocupación. Podemos ver que José tenía un buen corazón. Cuando lo ven a lo lejos, empiezan a decir, ahí viene el soñador, ahí viene el mimado de papá. Y dicen, vamos a acabar con él. Imagínense cuánto odio tenían que querían quitarle la vida. Hasta que uno dice, espera, no, ¿cómo vamos a mancharnos de sangre? Y vamos a estar mintiendo. No, miren, deshagámonos de él. Y todos conocemos la historia, ¿verdad? Lo ultrajaron, le quitaron esa vestimenta que para él era tan significativa, que le honraba, que le distinguía, y lo echaron al fondo del pozo. Pero después vino otro de sus hermanos y le dice, miren, ¿para qué vamos a matarlo? ¿Qué vamos a ganar con matarlo? Mejor vendámoslo y sacamos provecho. Y lo vendieron. Ya no podía irle peor, ¿verdad? Como decimos, le llovía sobre mojado. Porque el pobre José, aparte de que lo apartaron de su padre, aparte de que le despojaron de su túnica, aparte de que tenía que vivir con ese odio. ¿Ustedes se imaginan 17 años viendo el odio y sintiendo el odio de hermanos? Es para que cualquiera tuviera un corazón amargado, ¿no creen? ¿Cuántos no hemos oído que se justifican a sí mismos de su actuar porque han tenido una vida difícil? ¿Han oído esos casos? Es que yo sufrí mucho de pequeño, es que a mí me hicieron, es que yo no tuve, es que a mí mi padre me abandonó. José no tenía ninguna cicatriz de todo ese odio. Este hombre, yo me atrevo a decir que tenía un corazón íntegro. Cuando lo venden a los ismaelitas, llega Potifar. Potifar dice que era el oficial de la guardia del faraón. ¿Ustedes se imaginan a un oficial cómo era? Tendría que haber sido un hombre rudo, un hombre de guerra, era un hombre importante. Y cuando iban a comprar a un esclavo, no iban a comprar a cualquier esclavo, les checaban hasta los dientes, porque un esclavo sin dientes no podía alimentarse y no iba a poder estar fuerte, por eso tenía que tener una buena dentadura, no porque fuera algo estético, sino porque les convenía que tuviera toda su dentadura en condiciones para poder alimentarse y estar fuerte para poder servir en el trabajo que le fuesen a dar. Así que imagínense cómo sería José para que Potifar lo eligiese para su propia casa y se lo llevase como esclavo. Pero ¿saben qué? No era lo que Potifar vio en José, es que Jehová estaba con él. Y eso es en lo que yo quiero que nos fijemos, porque normalmente todos somos dados a ver siempre el punto negro, ¿verdad? En un cuadro podemos ver siempre algo bonito, un cuadro bonito, pero siempre nos fijamos en la mancha, en el punto negro, en los errores, en las faltas, y pocas veces nos damos cuenta del tesoro que tenemos. Nos dice reiteradas veces en el capítulo 39 que Jehová estaba con José. Esta semana estuvimos hablando del Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes bien, en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y dice que ese varón que no anda haciendo las cosas que hacen los malvados, los impíos, los perversos, sino que están buscando a Dios, se van a dar a conocer por una cosa. Dice, son como árboles plantados junto a arroyos de agua que dan su fruto, ojo, en su tiempo. Su hoja no cae, ¿y qué? Y todo lo que hace prosperará. Ahí podemos ver que José tenía un corazón que agradaba a Dios. Yo puedo ver que José es el prototipo del hombre que está hablando aquí Salmos 1, porque José, teniendo ese medio ambiente a su alrededor, teniendo tanta gente que le hostigaba, viendo el comportamiento de sus hermanos mayores que no era correcto, él muy bien pudo haber imitado las mismas actitudes que sus hermanos tenían. ¿No creen ustedes? José era un hombre
al estilo del Salmo 1. Y vemos que todo lo que José hacía prosperaba. Dice en el versículo 4 que halló gracia ante los ojos de Potifar. Y halló tanta gracia en los ojos de Potifar que dice que todo en su casa y en el campo prosperaba. Así que dijo Potifar, ¿sabes qué? Encárgate de todo. Yo confío en ti. Miren qué tremendo, porque dice que Potifar no se preocupaba ya de nada. El versículo 6, así que todo lo que poseía lo dejó en mano de José, y con él allí no se preocupaba de nada, excepto del pan que comía. Yo me imagino, a ver, José, ¿cuál es el menú para hoy? Pero él ya, ni cuántas vacas tenemos, cómo va el ganado, ya lo pongo en tus manos. Solo le importaba el pan que iba a comer. ¿Se imaginan eso? Pero ¿por qué sucedió todo eso? Porque dice la palabra de Dios que el Señor estaba con José. Miremos eso. Yo no sé en tu vida pueden haber muchísimas cosas que no están funcionando bien. Tal vez el coche no te está funcionando, tal vez la salud no va bien, tal vez los negocios no van bien, tal vez el trabajo no va bien, pero no pongas tus ojos en eso. Pon tu mira en las cosas de arriba. Toma en cuenta que no estás solo. Toma en cuenta que el Señor está contigo. Amén. ¿Por qué tenemos que estar viendo siempre la paja? No, valoremos lo que tenemos. Hoy puede que tenga yo solamente 5 euros en el bolsillo, pero tengo 5 euros. Y Dios está conmigo. Él ha prometido estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Es eso en lo que tú tienes que poner tu mirada, no en lo que no tienes, no en lo que te falta, no en lo que te daña, no. Busca al Señor y vas a tener la misma actitud, el mismo carácter y el mismo corazón que vemos en José. Qué interesante que hace un momento estuvimos leyendo la epístola a Timoteo. Lean ese capítulo, vamos otra vez, capítulo 4. Dice en el versículo 12, no permitas que nadie menosprecie tu juventud, sino que sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor y pureza. Quédense con ese versículo. Le está diciendo Pablo a Timoteo que ninguno tenga en poco tu juventud. Los que ya no son tan jóvenes no se pueden escaquear, porque aquí todos somos jóvenes de espíritu, amén. Ninguno, nadie tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo. Muchas veces tenemos la tendencia de hablar de nuestras victorias pasadas. Yo hice, yo fui, yo tuve. Eso ya quedó en la estantería. Deja ahí tus triunfos en la estantería. Hoy no debes de permitir que nadie te tenga en poco. Hoy, cada día. Miren, José no dijo, ay, yo era muy amado de mi padre, yo no hago nada. No, ya era un esclavo y tenía que ponerse las pilas y tenía que ponerse a trabajar. Y es verdad, Dios estaba con él, pero José era diligente. A veces queremos que la gente nos toque palmas, nos admiren, pero no somos ejemplo. Miren las 4 cosas en las que le está diciendo Pablo a Timoteo en qué debe ser ejemplo. Primero, en palabra. ¿Cómo hablas tú? ¿Siempre estás con tu pesimismo? ¿Siempre estás rajando? ¿Siempre estás criticando? ¿Siempre estás maldiciendo? A José le sobraban motivos para tener un vocabulario áspero y antisonante, para maldecir, pero no maldijo. José demostraba que el Señor estaba con él. Es más, Potifar lo vio, los demás lo miraban. Él era ejemplo en palabra, en conducta. ¿Cómo eres tú en tu trabajo? En lo que se te delega. ¿Eres puntual? ¿Haces las cosas bien? ¿Eres fiel? ¿O haces al ahí se va y cuando se te da la gana? En conducta. Si tú no quieres que te tengan en poco, sé ejemplo en palabra, en conducta, en amor. ¿Cómo es posible que una persona que ha pasado por todo ese trayecto pueda amar? ¿Saben cuántos años estuvo trabajando José para Potifar? 11 años. Cuando leemos que Potifar lo compró, se lee rápido, ¿verdad? 11 años, decirlo también es muy rápido, pero ustedes se imaginan a ese pobre jovencito
trabajando como esclavo 11 años y su conducta era intachable. Por eso Potifar pudo descansar en él. ¿Cómo eres tú con los dones que Dios te está delegando? ¿Eres ejemplo? ¿Eres fiel? Aparte de ser ejemplar en palabra, en conducta, en amor, también lo fue en pureza. Porque vemos que después la esposa de Potifar puso sus ojitos en José. 11 años que una mujer te esté acosando. 11 años que se esté insinuando a ti. ¿Cómo se imagina una persona que dice, era de gallarda figura? Me lo imagino hasta cachas, ¿verdad? De gallarda figura y hermoso de parecer. El enemigo la estaba usando. 11 años, ¿se imaginan al pobre José estar enfrentando ese acoso? Cualquiera hubiera caído. Como dice la palabra de Dios, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Todas las tentaciones son humanas, no son sobrehumanas. Y ojo, esto no quiere decir que Dios nos está tentando, porque Santiago dice claramente, cuando tú seas tentado, no digas que eres tentado por Dios. José aquí, muy bien, como muchos, podría justificarse a sí mismo. Ay, es que el Señor me la puso. Es que como yo me porto bien, pues mira, me está premiando. ¿Qué hubieras hecho tú en su lugar? Amados, yo leí esta semana un pensamiento que me tocó. Dice, nuestra sensibilidad espiritual se adormece por los efectos de la mundanalidad. Nuestra sensibilidad espiritual se adormece, nos entume, nos duerme por el exceso o los efectos de la mundanalidad. No cabe duda que José no andaba en el mundo, él estaba con sus ojos puestos en Dios. Él estaba en una tierra extranjera, él era esclavo, pero era libre en espíritu. Él no era un esclavo del pecado. Amados, tenemos que llamar las cosas por su nombre. Ay, dice la palabra de Dios, ay de aquellos que a lo bueno llaman malo y a lo malo bueno. Ese tonteo, ese coqueteo, amados, las relaciones sexuales es algo sagrado delante de Dios. No andemos tonteando ni jugueteando con eso, porque Dios es Dios de amor, pero es un Dios justo también. Y todos vamos a dar cuenta a Dios de nuestros actos. Mirémonos en el ejemplo de José. 11 años enfrentando el pecado. Y yo me imagino que era mañana, tarde y noche. Era la esposa del oficial. Y dice que su jefe, el oficial, obvio, tenía que salir de casa. Y aquí yo me huelo entre líneas que incluso la esposa de Potifar tanto estaba neceando que ella misma, yo creo, fue la que se encargó que no hubiese ningún criado. ¿Cómo es posible? En una casa tan grande, de un hombre tan importante, con tantos criados, qué casualidad que cuando José tenía que ir a hacer sus actividades, no había ni un esclavo. ¿Cómo trabaja el enemigo? Y no te atrevas a decir que es Dios, no, porque dice la palabra de Dios, ninguno que es tentado por Dios. Dios no es tentado ni tienta a nadie. Aquí aprendemos dos cosas, amados. Las tentaciones no son para que, ay, aquí yo me voy a hacer el gallito, mira, no, yo estoy bien puesto. El que crea estar firme, mire que no caiga. ¿Qué hay que hacer cuando tú eres tentado? Huir. No te lo pienses, huye. Que si tú tienes una adicción al alcohol, a las drogas, al sexo, a lo que sea, huye. No quieras pretender que eres muy fuerte ni demostrarle a los demás nada. Huye. De las tentaciones tienes que huir, pero de las pruebas, ahí sí te tienes que plantar. Resistid al enemigo y él huirá de vosotros. ¿Se dan cuenta la diferencia? Unas son pruebas, otras son tentaciones. Las pruebas las enfrentamos de la mano de Dios. Las tentaciones ni siquiera las miramos, huimos. José dejó sus vestimentas y huyó. ¿Cómo haré yo ese grande mal? Él está, fíjense su razonamiento. Mi jefe me tiene todo, no hay nadie que se haga cargo de nada, me lo ha puesto todo en mi mano. Y además, como diciendo, y eso es poco, ¿cómo voy a cometer yo este grande mal contra mi Dios? Está pensando en Dios en ese momento tan difícil y huye. Y al pobre
su honestidad, el ser ejemplo de pureza, como dice la epístola de Timoteo, le costó. Ya no solamente era un esclavo de Potifar, ahora fue enviado más al fondo, a la prisión. 2 años. 11 con Potifar. Y ahora lo mandan a lo fondo, a lo más profundo, a la cárcel. Ya no es suficiente con ser un esclavo, ahora también un convicto. Pero allí, en la cárcel, el Señor estaba con José. Repitan conmigo, por favor. El Señor estaba con José. No olvides, no importa qué tan profundo estés cayendo, allí el Señor está contigo si tú le buscas, si tú clamas. Cantábamos hace un momento, clamaré, algo sucederá, confiaré y algo sucederá. Oraré y algo sucederá, alabaré. Parecía repetitivo, ¿verdad? Pero ojalá se queden con ese canto, para que te acuerdes que no importa qué tan profundo estés, clama, ora, confía, espera, porque algo va a suceder. Dios está contigo. ¿No dice así el Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y aunque ande, fíjense, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. No nos está diciendo que nos va a quitar las pruebas, no. En medio de las pruebas va a estar contigo. Él es tu pastor. Pon tus ojos en Él. No te fijes en la prueba, como dicen coloquialmente. No mires el tamaño de tus gigantes. Mira el tamaño de tu Dios. Mira el tamaño de tu Dios. Ese Dios que adoramos es todopoderoso. Miren cómo Dios estaba con él. Y el carcelero también. Estoy leyendo capítulo 39, versículo 22. El jefe de la cárcel confió en manos de José. ¿A quiénes? A unos cuantos presos. A todos los presos que estaban en la cárcel. Y de todo lo que allí se hacía en la cárcel, Él era el responsable. Es un privilegio, pero también es un gran trabajo. Él era el responsable de todo lo que se hacía en la cárcel. Imagínate que un preso se enferme o que un preso se te escape. Tú eres el responsable. La bendición también conlleva un compromiso. Dice, el jefe de la cárcel, versículo 23, no supervisaba nada. ¿Qué les parece? Vaya confianza que tenían en José. ¿Por qué? Porque Jehová estaba con él. Tomen nota. Jehová estaba con él y todo lo que él hacía prosperaba. En ese momento se encuentra José con 2 de los que estaban encarcelados. Ya lo sabemos la historia, ¿verdad? El jefe de los coperos y el de los panaderos. Pero lo que me llama la atención es cómo una persona que atravesando todo este panorama que estamos viendo, puede tener todavía esa actitud, ese corazón. Dice que cuando José vio a estos 2 individuos, los notó raros. Cualquiera que ha pasado por todo esto, los ve y mira, con tanto trabajo que tengo, ay, apáñatelas. Pero dice que los notó tristes. Y viene José, dice el versículo 6 del capítulo 40, cuando José vino a ellos por la mañana y observó, vio que estaban decaídos. ¿A quién le va a importar con todo el trabajo que tiene y con todo lo que ha pasado y todo lo que le han hecho que alguien esté decaído? A José le importaba. Seguía teniendo ese corazón puro, seguía teniendo ese amor del que Pablo nos dice que seamos ejemplos en amor. Eso habla mucho de José. No estaba mirándose el ombligo, ay, pobrecito de mí, todo lo que me pasa, cómo sufro, todo me sale mal. Cualquiera diría eso, ¿no es verdad? Pero José no, ve que están decaídos y se preocupa y viene y les dice, ¿por qué están así? ¿Por qué están sus rostros tristes hoy? Y ellos le respondieron, hemos tenido un sueño y no hay nadie que lo interprete. Y miren la respuesta de José. Entonces les dijo José, ¿no pertenecen a Dios las interpretaciones? Aún en la cárcel, José no solo tenía un corazón para preocuparse por los demás,
sino que aún en la cárcel, José está dando testimonio de Dios, de quién es Dios. ¿Y tú? Cuando estás pasando por pruebas, ay no, ahorita no puedo ni hablar, no ves por la que me está cayendo, ni te acuerdas de hablar de Dios. Miren, José, no pertenecen a Jehová, no pertenecen a Dios las interpretaciones. A él no dijo que él iba a interpretar, porque yo creo que en ese momento ni él sabía lo que esos 2 sueños que él tuvo estando en su casa significaban. Ya habían pasado 13 años y ahora les dice, ¿no pertenece a Dios la interpretación de los sueños? Y ya sabemos cómo terminó la historia, ¿verdad? Pero como buen humano, qué bueno que tenemos esos récords, porque como buen humano también encontramos ahí una pequeña pifia en José. Cuando le interpreta el sueño al jefe de los coperos, en el capítulo 40, versículo 14, le dice estas palabras. Ya le dijo, te van a volver a restaurar a tu puesto, te van a dejar libre. Versículo 14, solo te pido, ¿qué? Que te acuerdes de mí. Dice la palabra de Dios, habiendo empezado en el espíritu, ¿vais a terminar en la carne? No, empezamos creyendo que Dios tiene el control de todo, que Dios es soberano, que Dios tiene poder, es omnipotente. ¿Vamos a ir ahora a buscar atajos? No, miren aquí pobre José, yo lo entiendo, es de humanos. Ya eran 13 años y le dice, solo te pido una cosa, que te acuerdes de mí. Ay, José, ay del hombre que confía en el hombre. Tu confianza debe estar en Dios y solo en Dios. Dice, te ruego que me hagas el favor de hacer mención de mí a Faraón. Casi una carta de recomendación. Acuérdate de mí, háblale a Faraón de mí, para que Faraón me saque de esta casa, porque la verdad es que yo fui secuestrado de la tierra de los hebreos y aún aquí no he hecho nada para que me pusieran en el calabozo. Tenía razón en eso, él no había hecho nada, en lo único que parece insignificante, en lo único que se equivocó fue en poner su mira, su confianza en los hombres. Segundo de Crónicas 32:8. Yo sé, somos seres humanos, tendemos a perder la esperanza muchas veces. ¿Para qué nos vamos a engañar o no es verdad? Flaqueamos. Cuando hay un momento en el que queremos ver una respuesta pronta, buscamos atajos, ¿no es verdad? Buscamos una solución rápida, buscamos que alguien nos ayude, que alguien nos eche la mano. Pero nos olvidamos de quién es nuestra ayuda. Quien te va a sacar es Dios. Con Él está el brazo de carne, pero con nosotros está, ¿quién? Dios. No te olvides, con nosotros está Jehová para ayudarnos y para pelear nuestras batallas. Por eso dice Jeremías, ay del hombre que confía en el hombre. Mal hizo. ¿Se acordó el copero de José? No, él llegó a su asunto y sí, lo restauraron, le volvió a poner la copa a Faraón y se olvidó. Ven, los humanos te fallan. No busques el brazo de carne, busca a Dios. Él no te falla, Él es fiel, Él es todopoderoso, Él tiene todo bajo control. Cuando tú te veas pasando por pruebas, por tribulaciones, y si estás caminando con Dios, quieto. Como decía el canto que nos enseñaron hoy, algo va a suceder. Alaba, algo va a suceder. Confía, algo va a suceder. Clama, se vale clamar, se vale gemir ante Dios, no ante los hombres. Clama a Dios, Él es tu ayudador, Él es el que pelea tus batallas. Bendito sea el nombre del Señor. Pues se olvidó el copero, pero Dios no se olvida. Y tuvo 2 sueños el faraón. Qué curioso, ¿no? José tuvo 2 sueños. Uno con el manojo de espigas. El otro con el sol, la luna y 11 estrellas. Y después, en la cárcel, el copero tiene un sueño y el panadero tiene también un sueño. 2 sueños. Y luego Faraón tiene 2 sueños. Qué interesante, ¿verdad? Dios estaba enseñando a José. Dios le estaba enseñando. Miren, amados, Dios por donde nos lleva es para enseñarnos.
En las pruebas Dios te capacita, porque ahí aprendes a conocer a Dios, aprendes a confiar en Dios. ¿Cómo vas a ver la mano de Dios? Poderosa, omnipotente, su diestra de poder. ¿Cómo la vas a ver? En las pruebas. José ya estaba graduándose, ya estaba haciendo ahora un doctorado en la cárcel. Y Faraón dice que mandó a llamar, como en el caso de Daniel, a todos los magos, a todos los astrólogos, a los adivinos, para que le interpreten su sueño. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Así como los de la cárcel, el copero y el panadero, le dijeron, no hay quien nos interprete el sueño. Ahora también Faraón se encuentra en la misma situación. Aquí no hay nadie. Ahí se acuerda el copero. Y dice unas palabras que me encantaron. Esto tenemos que hacerlo también nosotros. Se vale rectificar, se vale rectificar. No cabe duda que todo está en el tiempo de Dios, en su plan perfecto. Pero ahí se acuerda y dice, Señor, tengo que dar cuenta de mis pecados. Cuando tú nos castigaste al panadero y a mí, que nos echaste a la prisión, los dos tuvimos un sueño. Y ahí había un varón que nos interpretó el sueño y se cumplió cabal. Al panadero le volaron la cabeza y las aves se la comieron. Y a mí me restituiste y estoy aquí. Manden a traerlo. Inmediatamente se tuvo que duchar, se tuvo que rasurar y tuvieron que cambiarle las vestiduras. El enemigo siempre quiere hacer lo mismo. Quiere tratarnos como indigentes. Cuando tú pasas por las pruebas, crees que Dios se olvidó de ti, porque el enemigo se ensaña, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y como dice Romanos 8:28, todas las cosas ayudan a bien. Todo es todo. Aunque anduviese todo sucio, no importa, todo obra para bien. Aunque anduviese andrajoso como un preso, todo obra para bien. Dios te está llevando a que te saques el doctorado en fe, en tenacidad, en ser firme, en no claudicar, en confiar. Dios te está haciendo que pases por un doctorado de la fe. Así que sigue adelante, puestos tus ojos en Jesús. Capítulo 41, dice en el versículo 15, y Faraón dijo a José, he tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Vuelvo a repetir, noten cuántas veces han dicho esta palabra, no hay quien la interprete. Lo mismo sucedió con Daniel, lo mismo con José, no hay quien lo interprete. Hay muchas falsificaciones en el mundo y nos dejamos llevar por ellas. Ten cuidado, la fuente de sabiduría está en Dios y en nadie más. No hay quien lo interprete, le dice el faraón, pero he oído decir de ti que tú oyes un sueño y lo puedes interpretar. Y ni corto ni perezoso sale José diciendo, no está en mí, respondió José a Faraón, pero Dios dará a Faraón una respuesta favorable. Yo no, pero Dios sí. ¿Se dan cuenta? Sigue testificando y exaltando el nombre de Dios en medio de una situación tan adversa, tan desastrosa. 13 años de esclavitud. Dame tu sueño, cuéntame el sueño. Dios te lo va a revelar. Y se lo cuenta el faraón. Primero soñé que habían unas vacas gordas, ya sabemos la historia, ¿verdad? Las vacas eran consideradas como una deidad para ellos, representando a la diosa Isis. ¿Qué está diciendo Dios aquí? Yo soy el que tengo el control. Solo Dios es soberano, solo Dios es poderoso, solo Dios tiene la potestad de hacer y deshacer. A Él debemos la honra, a Él debemos de dar la gloria y a Él debemos de someternos completa y totalmente. Solo Dios, solo Dios. Después le dice, y también tuve otro sueño, también soñé unas espigas. No te preocupes, ya para acabar pronto, le dice Daniel. Los dos sueños es el mismo. Ya se había graduado Daniel, ahora ya sabía, yo tuve dos sueños, ya sé por dónde va Dios. Estos hombres tuvieron un sueño cada uno, son dos. Eso quiere decir que esto se va a cumplir sí o sí. Pero no solo eso. Aparte de que Dios es capaz de interpretar los sueños, también nos da la estrategia a seguir. Le dice, Faraón, yo te recomiendo, búscate a alguien, un varón que sea íntegro y ponlo sobre todo. Y también tienes que quintar el trigo. Cualquiera, yo creo que de todos los que estaban ahí, hubieran saltado, más de alguno. Oye, a ver, espérate, a ver. ¿Cómo que hay que quintar?
todo lo que nos dé la tierra. Pon un impuesto. Hay quienes dicen que era un 20%. Yo creo que algunos dirán, oye, ¿qué le pasa a este? Yo hago que un impuesto. ¿No se te ocurre otra cosa? Pero no. Es que es tremendo cómo la palabra de Dios nos une y no se contradice. En Timoteo, estábamos leyendo en el capítulo 4, que debemos de ser ejemplo. Dice, para que sea conocida tu conducta en todos. Aquí, ¿quién se dio cuenta de la calidad de hombre que era José? Todos. Porque dice que a Faraón le pareció bien su propuesta y dice, y a todos los demás también. No hubo uno que dijera, oye, ¿cómo que el 20%? Venga, si eso es lo que tenemos que hacer, venga, hagámoslo. Ahí vemos que Dios estaba con él. Qué tremendo, porque su final se cumplió. Dios no se equivoca. Dios no nos hace perder el tiempo. Todo lo que pasamos nos ayuda para bien. Imagínense la escena. Faraón se quitó el anillo de su mano. No dijo, hágale otro, no. Se quitó el anillo de su mano que simbolizaba la autoridad que él tenía y se lo puso a Daniel. Tiene autoridad. Cuando tú te haces del equipo de Dios, Dios te da autoridad y te viste de lino fino. A Daniel lo vistieron de lino fino. Tus ropas andrajosas, ya no más. Ahora vas a andar de lino fino. En la palabra de Dios nos dice, despojaos de las vestiduras viejas. Muchos, lamentablemente, andamos con mucho anillo de autoridad, pero con ropas sucias. Tenemos que andar en santidad, amados. Tenemos que cuidar nuestras vestimentas. Amén. También le pusieron un collar de oro y lo subió en su carro y le dijo, tú vas a ser el segundo. Yo voy a ser el número 1, pero después de mí, nadie más que tú. Nadie va a poder ni levantar su mano ni su pie. Es decir, no van a poder hacer ni ir a ningún lado si tú no lo autorizas. ¿Cuánta autoridad? Se cumplió el sueño de José. Y tan se cumplió que sus hermanos después vinieron a mendigar el pan de su mano. ¿Se doblegaron o no se doblegaron? Amén. Dice la palabra de Dios que Él va a humillar a tus enemigos delante de ti. ¿No dice así el Salmo 23? Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando.